Continuaremos con las técnicas para el estudio de la biología celular y molecular en radiobiología. El siguiente ensayo es el ensayo de clonogenicidad celular, o más conocido como método de colonias. Este método fue el utilizado por Puck y Marcus para confeccionar sus curvas de supervivencia celular. Es el método más sencillo y al alcance de cualquier laboratorio, muy fácil de realizar. Consiste en lo siguiente. Básicamente tenemos un cultivo celular en monocapa que tras un proceso de tripsinización, es decir, de agregar tripsina, que es una enzima que provoca que las células se suelten del sustrato, en este caso se suelten del fondo del frasco, se consigue una suspensión celular, una mezcla de células con el medio de cultivo. Esta mezcla se se siembra en pocillos de cultivo en distintas cantidades conocidas. En este ejemplo esquemático vamos a colocar 100 células en el primer pocillo, el cual no va a tener radiación, 400 células en el segundo pocillo, al cual le vamos a dar 2 Gray de radiación, 1000 células en el tercero con 4 Gray de radiación y 10.000 células en el cuarto pocillo con 6 Gray en total. Se dejan incubar entre 1 y 2 semanas para que cada una de las células individuales se dupliquen, se multipliquen y vayan generando pequeñas colonias. Una vez pasadas las 2 semanas de incubación, se fijan, es decir, se les quita el medio de cultivo, se fijan con metanol y se tiñen con algún colorante. Y simplemente a ojo desnudo se cuentan la cantidad de puntos de color que se encuentren, lo cual indica el número de colonias generadas. No es necesario aquí utilizar microscopio. Por ejemplo, en este caso, en el pocillo control, el que no tiene radiación, se sembraron 100 células, deberían haber 100 colonias. Sin embargo, se contaron 90 colonias. Quiere decir que el 10% de las células no lograron sobrevivir ni multiplicarse para generar colonias, lo cual es parte de la normalidad. Por lo tanto, ese 10% que mueren en todas. Y debe tenerse en consideración a la hora del conteo, porque siempre habrá un 10% de células que no son capaces de reproducirse. Sin embargo, en el pocillo número 2, con 2 Gray, hubieron 72 colonias, lo que significa un 0,2, una fracción de 0,2 de supervivencia. Con 1000 Gray, apenas 36 colonias, y así, etcétera, se van contando. Y se toma en consideración, como dije antes, la eficacia de plaqueo, la eficiencia de plaqueo, que significa, plaqueo le llaman a la siembra en placas. No todas sobreviven. Entonces, en este caso, la eficiencia de plaqueo fue del 90% en este ejemplo esquemático. En este experimento se sembraron en estos pocillos células a las cuales en este momento se le está quitando el medio de cultivo y se van a lavar para que no haya nada de medio de cultivo con PBS, que es una especie de suero fisiológico para células. Se le pone PBS a cada uno de los pocillos, se
revuelve un poco para quitar el medio de cultivo y se vuelve a aspirar este PBS, dejando las células sin nada de líquido. Se retira el PBS entonces. De esta manera nos aseguramos que no haya medio de cultivo que promueva la multiplicación de las células. Paso seguido, se fijan las células para de esta forma matar la célula y dejarla fija en el sustrato, en el pocillo, y se hace con metanol más ácido acético glaciar. Metanol más ácido acético glaciar. Se incuba por 5 minutos y se retira el metanol. En este momento entonces las células están fijadas. Ya nada va a poder cambiar en lo que vamos a poder observar. Las células están fijas, de modo que el paso siguiente es teñir para poder observar las colonias. Se le agrega la tinción, que en este caso se usa unas gotas de cristal violeta. Es una tinción que va a teñir las células de color violeta. A este colorante también se le conoce como violeta genciana. Se lava después de haber incubado por 5 minutos con agua corriente de la llave. Se retira todo y ahí tenemos las colonias. Es simplemente cosa de contar el número de colonias observadas. Y se hace una gráfica donde en el eje X van las dosis de radiación y en el eje Y van el número de colonias contadas para cada una de las dosis aplicadas. Y con eso se obtiene una curva de supervivencia celular. Ensayo de clonogénesis celular. Otra forma de determinar el daño del ADN de las células es el conteo de frecuencia de micronúcleos. Los micronúcleos son restos o fragmentos de ADN, de cromosomas, que por error quedan fuera del núcleo, que por error, debido a agentes externos, por ejemplo radiación ionizante, o agentes químicos o ambientales, rompen el ADN, no se repara, las células no reparan ese daño, sin embargo son capaces de seguir multiplicándose y quedan estos trozos de ADN envueltos en una membrana, generando una especie de un núcleo pequeño fuera del núcleo principal. Por eso se les llama micronúcleos. En esta diapositiva vemos cómo se toma una muestra de sangre. En este caso se extraen los linfocitos, los glóbulos blancos, se aíslan y se recuentan. Una vez que yo sé la cantidad de linfocitos que tengo, los voy a sembrar en una placa de cultivo celular y se siembran a 37 grados Celsius y un 5% de CO2 y 95% de humedad, las condiciones básicas para el cultivo. Luego de 44 horas de haber sembrado, se les agrega citocalcina B, lo que va a provocar que al momento de dividirse, el anillo contráctil, justo en el momento de provocar la citocinesis, es decir, cuando se van a dividir en dos, no se polimerice el anillo. Y eso genera que la célula quede con dos núcleos. Voy a producir células binucleadas. ¿Para qué se hace esto?
Vamos a pensar en una célula que tiene un fragmento de ADN roto. Se generan dos nuevos núcleos tras la mitosis y en el momento de la citocinesis se divide esta gran célula binucleada en dos células nuevas, donde una de ellas se quedó con el micronúcleo y la otra no. Por lo tanto, la otra célula yo la voy a contar como normal, como que no tiene micronúcleos, cuando en realidad tiene un pedazo menos. Eso lleva a error de lectura. Por eso evitamos la citocinesis con la citocalasina B y me va a quedar una sola célula con dos núcleos más un micronúcleo. De manera que ahí no cometo el error de contar una célula como normal. Después de 72 horas de la siembra, se le da un choque hipotónico de cloruro de potasio a 4 grados Celsius. Se hace a 4 grados para que la célula no intente reparar lo que le estamos haciendo. Y se fija con metanol y ácido acético glaciar, la misma fijación anterior. ¿Y qué voy a obtener? Células con dos núcleos, células binucleadas, donde algunos van a tener micronúcleos. Aquí hay una binucleada con dos micronúcleos y aquí hay una binucleada con un micronúcleo. Lo que hay que hacer entonces es teñir y al microscopio contar cuántas células tienen micronúcleos. En esta diapositiva, en esta microfotografía, vemos varios tipos o varios ejemplos. Aquí hay una célula binucleada con 3 micronúcleos. Otra célula binucleada con un micronúcleo, otra con un micronúcleo. Aquí hay cromatina laxa. Y acá vemos una célula extraña, una trinucleada con un micronúcleo. Aquí hay una tetranucleada con un micronúcleo. Y aquí una mononucleada con un micronúcleo. Nosotros vamos a contar las binucleadas que presenten micronúcleos en su citoplasma. Y se hace un recuento de mínimo de 100 células respecto del total de células observadas. Los factores que modifican el número de micronúcleos en las células humanas dependen de, por ejemplo, la edad. A mayor edad, mayor porcentaje de micronúcleos. El género también afecta. Las mujeres presentan mayor cantidad de micronúcleos que los hombres. La presencia de alguna sustancia como la homocisteína plasmática. La falta de folato y de vitamina B12 provoca aparición de micronúcleos. Hay un aumento. Hay procesos fisiológicos como la menopausia en las mujeres o la osteoporosis que generan aumento de micronúcleos. Hay drogas citotácticas o citostáticas como los tratamientos antitumorales, como el cisplatino y cosas que se usan en el tratamiento del cáncer. El alcohol produce aumento de micronúcleos y la exposición a agentes citotóxicos a diario. Cosas que reducen, factores que reducen el número de micronúcleos. Los agentes antioxidantes. Por eso es bueno consumir antioxidantes, como por ejemplo la vitamina C, la vitamina E, los betacarotenos, que las frutas de color rojo son ricos en betacarotenos. Por ejemplo, el tomate en su cáscara tiene muchísima concentración de betacarotenos, la zanahoria, etc. Y las infusiones de té y de ginseng, especialmente el ginseng rojo coreano, tienen gran cantidad de antioxidantes, lo que reduce el número de micronúcleos. Y en definitiva quiere decir que reduce el número de daños de rotura al ADN. Otra forma de cuantificar el daño producido al ADN por radiación son las aberraciones cromosómicas. Hay dos grandes tipos de aberraciones. Las numéricas, que producen cambios en el número de cromosomas. El ejemplo más típico de este tipo de aberración cromosómica es la trisomía del cromosoma 21, que produce el síndrome de Down, y las aberraciones estructurales, que tienen que ver con la estructura de cada cromosoma. Estas
las aberraciones estructurales son las que nos van a dar señales o indicios de daño por radiación. Tenemos, por ejemplo, las deleciones, las duplicaciones, las inversiones y las translocaciones. En esta diapositiva vemos, por ejemplo, eh, un cariotipo donde vemos una serie de cromosomas aparentemente normales, pero si observamos este cromosoma, por ejemplo, vamos a ver que tiene uno y dos centrómeros. Eso no es normal. Se le llama a este cromosoma dicéntrico, que tiene dos centrómeros. Esta es una aberración de tipo estructural. Eh, para esquematizar qué significa una deleción, es en este ejemplo la pérdida de un trozo del cromosoma. En este caso vemos cómo el trozo número 5 se pierde. Aquí hay otro ejemplo donde los trozos 6 y 7 se corta debido a la radiación o a algún otro agente químico o ambiental y se pierde ese trozo del cromosoma. Esto podría provocar, por ejemplo, un micronúcleo. Aquí vemos como el trozo 1 del cromosoma se pierde. Es lo mismo, de lesión. Otra forma es la duplicación. Vemos como en dos cromátidas hermanas, una de ellas pierde el trozo número 5 y se lo pasa a su cromátida hermana, provocando una duplicación de los genes que están en ese tramo del cromosoma. La inversión significa simplemente que un trozo del cromosoma se desconecta del cromosoma y se da la vuelta. ¿Qué problema puede haber? El cromosoma mantiene su genoma, digamos, mantiene su estructura genómica, pero un trozo de él está invertido, lo cual va a provocar algún tipo de daño al momento de la transcripción. Aquí hay otra inversión, los trozos 5 y 6 se invierten juntos, que provoca el mismo daño. Y en este tercer ejemplo vemos cómo la zona del centrómero es la que se invierte. Y por último, la translocación. Un cromosoma distinto, dos cromosomas diferentes, cambian un trozo de su estructura y se la intercambian. Por ejemplo, en el cromosoma largo pierde el trozo 7 y el cromosoma corto pierde el trozo B y se los intercambian. En la segundo ejemplo, segundo esquema, vemos como el cromosoma corto pierde su resto y se une al cromosoma largo, generando un nuevo cromosoma que no debe existir. Aquí hay una forma quizá humorística de mutación, porque una abuelita de 90 años difícil que haga algo así, y esto sería ya un extremo de mutación. Por último, quiero comentarles el test de dispersión de la cromatina. Este test no está aceptado en ninguna parte porque es el producto de una investigación que realizamos con varios alumnos de seminarios de título años atrás y que propusimos como una nueva forma de conteo o de cuantificación de daño al ADN y correlacionarlo esto con la dosis de radiación. Básicamente tiene que ver con la capacidad que tiene el ADN en un gel de agarosa para dispersarse. Por eso se llama dispersión de la cromatina. Cuando se le aplica algún agente desnaturalizador del ADN, donde yo le hago perder las proteínas que están asociadas, por ejemplo, me refiero a los
a las proteínas que hacen el envolvimiento, la condensación del cromosoma, perdón, a las histonas, hago que el ADN se disperse. Pero esto no se va a lograr si es que, si es que el ADN está íntegro, si no ha sufrido daños. Si el ADN está con daño estructural, por ejemplo por radiación ionizante, al, al desestructurar la arquitectura del cromosoma, la cromatina se va a dispersar, generando una especie de halo alrededor del núcleo celular. En todas aquellas células en que presenten daño, entonces, el tamaño del halo se va a hacer más grande a medida que aumenta el daño producido por la radiación. Es decir, y sabemos que el daño aumenta a medida que aumenta la dosis. Por lo tanto, se puede relacionar la dosis de radiación como, la dosis de radiación con el tamaño del halo de cromatina. Esto es el mismo principio que utilizan los ensayos para cromosomas dicéntricos. A mayor dosis, mayor cantidad de cromosomas dicéntricos. De hecho, la dosimetría con cromosomas dicéntricos es el ensayo más utilizado en accidentes radiológicos, como el accidente de Chernobyl o la cuantificación de la dosis que recibieron los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, porque se aplica a grandes cantidades de dosis. En este caso, este sistema de dispersión de cromatina es perfectamente aplicable a dosis muy bajas, tan bajas como 0,5 Gray. Entonces es más sensible. Se utiliza con una técnica de microscopía de campo claro, aunque también se puede usar microscopía de fluorescencia. Pero la mayor ventaja que presenta este sistema es que me permite correlacionar la dosis de radiación con el tamaño del halo usando microscopía de campo claro, es decir, un microscopio barato y simple de usar. En nuestro laboratorio de radiobiología estudiamos si es que este método, con algunas modificaciones en su protocolo, era capaz de discriminar distintas dosis de radiación. En este caso usamos rayos X de un acelerador lineal para radioterapia. Se usó como modelo biológico eritrocitos de pollo. Lo hicimos en eritrocitos de pollo porque los glóbulos rojos del pollo tienen núcleo, cosa que los glóbulos rojos del ser humano no. En humanos tendríamos que hacer uso de solamente los glóbulos blancos. Se entregaron varias dosis de radiación a las muestras, no a los pollos, a las muestras de sangre, y se pudo hacer una correlación entre el tamaño del halo y la dispersión de la cromatina o tamaño del halo, la dispersión de la cromatina, con la dosis que se administró a la muestra. En esta diapositiva vemos lo siguiente. En la figura A y B se observan imágenes que fueron procesadas con microscopía de fluorescencia, donde vemos el fondo oscuro, ¿no es cierto?, de la fluorescencia y los eritrocitos brillando en este tono rojizo que indica presencia de ADN. Lo que vemos no es la célula, sino que vemos el núcleo de la célula del eritrocito de pollo. ¿Ok? En las imágenes C y F, que son controles, A y B son controles, no se les dio radiación. C y F también son controles. A es control, C es control y E es control. Es la misma imagen, si se fijan, está procesada con el image Java para discriminar lo que es núcleo de lo que es halo. Y vemos como hay pequeñísimos halos, grandes núcleos y pequeñísimos halos alrededor. Es decir, siempre hay una cantidad de daño básico.
Pero si observamos las imágenes que están al frente, vemos como algunas de las células tienen un halo más grande, se ven más grandes. Esta es otra muestra. Al tratarlas con Image Java, vemos una gran diferencia entre lo que es núcleo y halo. El halo es mucho más grande que el núcleo si las comparamos con las células control. Y en este tercer imagen tratada, que están con 5 gray, vemos el núcleo muy claramente marcado en la letra N y el halo muy bien delimitado alrededor. Lo único que nos quedaba por hacer entonces era medir el tamaño del halo respecto del núcleo. En esta diapositiva tenemos eritrocitos de pollo sometidas a radiación, pero y también sometidas a peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, que es un agente químico ambiental conocido por producir daño. Entonces, en la imagen A, las imágenes las muestras están teñidas con una tinción que se llama Wright. Eritrocitos sujetos están sometidos a 3 gray de dosis de rayos X. Y en la imagen C están sometidos a peróxido de hidrógeno, C y E. En este caso tienen 0,88 milimoles de peróxido de hidrógeno en la E. Estos son control, estos son 3 gray y estos son eritrocitos con peróxido de hidrógeno. Y al frente tenemos las imágenes tratadas con Image Java para cuantificar el tamaño del halo. En estas con peróxido de hidrógeno se ve perfectamente bien. Esta es una imagen de acercamiento. Aquí hay un aumento donde vemos el núcleo con el tamaño del halo perfectamente bien delimitado. Y aquí está tratada con Image Java, donde podemos cuantificar con colores falsos lo que es el resto del núcleo y lo que significa el tamaño del halo. Con el mismo software de imágenes se puede determinar el área ocupada por el núcleo, por el halo, respecto del área ocupada por el núcleo. Y esto se lleva a una tabla, la cual luego se grafica en términos de dosis en el eje X y tamaño halo núcleo o relación halo núcleo en el eje Y. Es una propuesta que hicimos como nuevo método de cuantificación de la dosis por radiación X. Aquí hay unos resultados, gráficos de resultados, donde vemos cómo el halo crece a medida que aumenta la dosis de rayos X. El núcleo se mantiene relativamente pequeño. Y aquí está la relación halo-núcleo. Vemos como claramente la relación halo-núcleo aumenta respecto del aumento de la dosis con rayos X. Y aquí está lo mismo, pero con peróxido de hidrógeno. Esto es una manera de decir que realmente estamos viendo daño en el ADN. Por último, revisemos el ensayo Cometa, que corresponde a una microelectroforesis o electroforesis en microgel agarose. Es el mismo ensayo que hicimos antes, el que propusimos nosotros, pero en este caso se le hace pasar una corriente eléctrica haciendo una electroforesis en agarose, tal como lo conocemos dentro de las técnicas que revisamos en clase. La diferencia en este caso es que se siembran células de forma individual, muy esparcidas, muchas células, pero muy separadas entre sí. Y al hacer pasar una corriente eléctrica, si el ADN está dañado, el ADN va a migrar desde el núcleo hacia el polo positivo
de la corriente, generando un núcleo o un resto de núcleo donde están los trozos grandes de ADN y una cola larga, una cola que tiene que ver con el nivel de daño en el ADN, que son los trozos pequeños que empiezan a migrar, formando esta imagen que se asemeja a un cometa. Por eso se les llama ensayo cometa. En este caso, aquí vemos una célula sin daño. Aquí hay una célula sin daño y una muy dañada. Aquí vemos otro ejemplo de ensayo cometa, esta vez tratado con peróxido de hidrógeno. Una célula control que no se le hizo nada. Esta tiene 50 micromoles de peróxido de hidrógeno. Vemos el núcleo con una cola relativamente grande, pero al aumentar la dosis de peróxido de hidrógeno, la cola se hace aún más dispersa y larga, y así va aumentando a medida que aumenta la concentración del agente destructor, y el núcleo se va achicando. ¿Qué desventaja tiene este sistema? Que está patentado y por lo tanto requiere de un software que es muy caro y hace inaccesible hacer el ensayo cometa por cualquier laboratorio, además que se hace exclusivamente con microscopía de fluorescencia. El ensayo que nosotros propusimos eh, se puede hacer con campo claro, es decir, con un microscopio muy barato. Hasta aquí llegamos con las técnicas y cualquier duda me la hacen llegar por correo electrónico. Muchas gracias.